Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Estamos ya transmitiendo desde nuestro canal Casa de Estudio Virtual Reino de Dios. Me siento muy complacido el día de hoy de que tenemos una vez más con nosotros al pastor y teólogo John Sands. Le damos una cordial bienvenida. De igual manera, damos una bienvenida cordial a todos aquellos que nos pueden acompañar el día de hoy. Tenemos ya unas preguntas listas para llevar a cabo, así que vamos a empezar ya pronto. Nada más recordarles que si ustedes tienen ah, la dicha y la oportunidad de tener conexión de internet ahí donde ustedes viven, que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos todas las clases que anteriormente hemos transmitido, para que ustedes puedan pasar y estar estudiando cada uno de los cursos que tenemos en lista en dicho canal. Como ustedes saben, si quieren comunicarse con su servidor, ven instituto@gmail.com. Con todo gusto recibiré su mensaje y me comunicaré con usted. Al mismo tiempo, también pueden buscarnos en otras redes sociales como lo es el Facebook, donde tenemos también Casa de Estudio Reino de Dios. Y también tenemos algunos materiales en Anchor y Spotify para aquellos que quieren oír nada más el audio del podcast. No tenemos una amplia lista de materiales. Primero Dios, iremos actualizándolos conforme avanza el tiempo para poder tener a todas las plataformas al día. Pero por el momento la única plataforma que está al día es la del canal de YouTube. Así que le invitamos a que nos siga allí directamente. También agradecer de antemano a todas aquellas personas que han tenido a bien y que han podido cooperar con nosotros económicamente a través de su contribución por PayPal. Si usted lo ha hecho, se lo agradecemos de todo corazón y esperamos que pueda seguir ayudándonos. Si no lo ha hecho, no se preocupe, conforme el Señor le dé la oportunidad, se lo vamos a agradecer también de todo corazón. Pero si no ha podido colaborar de una manera económica, agradeceríamos inmensamente que con sus oraciones nos apoye para que de esa manera el Señor provea en todo sentido. Bueno, ahí tienen ustedes el registro de PayPal. Si alguien quiere colaborar conforme usted abra el canal de YouTube y pueda ver cualquiera de los videos recientes, mientras más reciente sea el video, más fácil será encontrar también el enlace de PayPal para que ustedes al presionar allí puedan acceder al sistema y hacer una donación o contribución económica. Bueno, habiendo dicho lo anterior, pasamos de inmediato a nuestra clase y vamos a estar nuevamente en lo que es Sistemas Teológicos 3.0, en la teología del nuevo pacto. Estamos en el curso La Ley de Cristo bajo el nuevo pacto y hoy, como dije, tenemos preguntas y respuestas en la segunda sesión con John Sens, que nos acompaña el día de hoy desde Atlanta, Georgia. Su servidor está aquí, su servidor, el profesor Ben Escalante, les acompaña desde Portland, Oregón, en los Estados Unidos. Es decir, que los que conocen un poquito de la geografía estadounidense saben que el pastor John Sens está en una punta del país y yo estoy completamente en la otra punta, totalmente en la otra costa y totalmente alejado, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy estamos muy cerca a través de lo que es la pantalla de la comunicación de la plataforma Zoom y estaremos hablando de preguntas sobre este tema. Recuerden ustedes que estamos en un canal donde educamos, no adoctrinamos. Vamos a estar viendo estas preguntas primero en español o en inglés. Estaré traduciendo lo mejor que pueda y después de eso veremos si tenemos alguna pregunta adicional para traerla desde lo que es el público del auditorio que nos acompaña el día de hoy. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar a las preguntas ya de lleno. So, Brother John, welcome. Thank you for being with us today. We Great, appreciate great. you very much, and we thank the Lord for giving us the opportunity to have you once again
I think today is the second session that we will be covering on the same topic, the law of Christ. And as I have sent you 5 questions that we will be sharing today with our audience, this is the first one. As well as we have done before, I will be reading the first section in Spanish, and then I will move on to English, so that also the English-speaking audience could actually take a look at it, and then we will wait for your response. Okay? Yep. So let me start reading in Spanish. Pregunta número 1, en Primera de Pedro 1:23 al 25 se declara: Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice así, en este pasaje, o sea, el que acabamos de leer en Pedro, el apóstol Pedro está citando Isaías 40 del 6 al 8. A la luz de esta cita viene la pregunta: ¿podría entenderse que el Evangelio precisamente anuncia esa palabra del Señor que permanece para siempre? Y luego viene la implicación. Y que dicha palabra es la Torá. ¿Y cómo interpreta usted esta relación entre el Evangelio, la profecía de Isaías y la aparente permanencia de la Torá, o sea, de la ley mosaica en el Evangelio? Bastante interesante la pregunta, y de ahí nos movemos a la parte en inglés. Question number 1. In 1 Peter 1:23 through 25, it is stated, "But the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you through the gospel." In this passage, the Apostle Peter is quoting Isaiah 46-8. In light of this quotation, could it be understood that the gospel precisely proclaims that the word of the Lord that endures forever, and that this word is the Torah? How do you interpret this relationship between the gospel, the prophecy of Isaiah, and the apparent permanence of the Mosaic law or the Torah in the gospel? Right. The mic is all yours. Okay. Yeah. Well, I think in light of the questions that came today, I'll make this statement to sort of start off with, since Uh, some of the themes of these questions overlap. a la luz de todas las preguntas que recibimos el día de hoy, creo que voy a empezar con esta declaración que creo aborda el tema en general de todas las preguntas que en cierta manera se sobreponen o empalman una con la otra. I think it's important to understand that the Gospels are presenting a time of transition, and therefore there are things said in the Gospels that would appear to be like uh, related to the law, but we need to understand that Jesus, at the same time, is introducing a new covenant, a new order, and that has to be considered in our reading of the text. Ok. La primera cosa que quiero mencionar es que tenemos que prestar atención a este punto, que los evangelios se están refiriendo a un tiempo de transición y que Jesucristo está enseñando todavía bajo el antiguo pacto, y que aunque parece que todo esto se relaciona con la ley de Moisés, debemos entender que al mismo tiempo Jesús está tratando de introducir un nuevo pacto, de enseñar sobre el nuevo pacto, al mismo tiempo que se está viviendo bajo el antiguo. uh, the For example, uh, Jesus several times with people would say, you need to, the commandments, and then the person would recite them, and then he told the one person, well, one thing you lack, go and sell all you have and give to the poor. Ok, así que ustedes recuerdan que en cierta ocasión
alguien le preguntó a Jesucristo qué es lo que debo de hacer y Jesucristo le recitó, bueno, le dijo, guarda los mandamientos y esta persona le respondió recitando todos los mandamientos. Después de eso, Jesús le dijo, bueno, entonces una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. So Jesus said many things to people in his day who were under the old covenant. And so naturally, he told them, he spoke to them in light of that fact. Así que debemos ver que Jesús le dijo esto a esta persona que vivía bajo el antiguo pacto y que debemos entender las palabras de Jesús a la luz de la situación en la que ellos estaban viviendo bajo el antiguo pacto. But at the same time, Jesus also said many things that indicated that something new was here. And so he speaks of new things. And so, for example, he says, you don't put new wine in old wineskins. So he's indicating that there's something new coming. So there's going to be some dimensions and perspectives that were unknown, as it were, in the old covenant. Así que al mismo tiempo debemos tener presente y mantener en mente de que también Jesucristo dijo muchas cosas que trataban de enseñar el nuevo orden de creación, el nuevo pacto que venía y que estaba tratando él de enseñar. Y precisamente por eso, pues entonces vemos que dijo muchas cosas nuevas en referencia a cosas que antes no existían, como por ejemplo, como cuando él dijo que el vino nuevo se echa en odres nuevos y no en odres viejos. Yeah, the phrase in the question, the apparent permanence of the Mosaic law, Torah, in the gospel, that to me that needs a lot of reflection because there are a number of passages that speak of the end of the law, that it had a termination and it was over. So um, you have to be careful what you mean by permanence. The law was not a permanent administration. It had a beginning and it had an end. Ok, y es importante que nosotros en esta pregunta, la última parte de la pregunta dice la aparente permanencia de la ley mosaica o la Torá en el Evangelio. Dice John Sens que esto necesita mucho más reflexión en cuanto a la forma en que está hecha la pregunta, porque en las Escrituras tenemos varios pasajes, muchos pasajes que hablan sobre la ley en un sentido de que tiene o que tuvo un principio y también tuvo un final y de que no es eterna. Así que debemos mantenernos en esta reflexión bastante profunda porque la permanencia de la ley mosaica durante el tiempo del Evangelio o del Nuevo Pacto no es lo correcto, porque hay pasajes suficientes en las Escrituras que hablan de que tuvo un principio y que tuvo un final. Right. Uh, and so obviously the Old Testament continues as scripture, but as covenant, it was terminated, it was stopped, it was superseded by a new covenant. So, um, how did, well, I'll stop there and you translate that and then I'll go on. Ok, así que es importante que veamos esto que voy a mencionar. El Antiguo Testamento como escritura permanece completamente. La escritura del Antiguo Testamento permanece como escritura inspirada completamente. Pero el antiguo pacto, como pacto y como ley, ya ha sido totalmente superado y ha sido reemplazado por el nuevo pacto. O sea que hay que hacer una diferencia entre lo que es escritura del el Antiguo Testamento y lo que es antiguo pacto como ley, como administración legal,
cosa que eso ya terminó. Um, so, of course, as I said, Scripture continues to exist, but it, but as a covenant, it's finished. And so, how does the New Testament use the Old Testament? And the answer is that it's Christ centered. Jesus said, Moses wrote of me. And Jesus said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, for they are they which testify of me. So, in other words, the permanence of the Old Testament has to relate to Christ, and it's about Him. And so it's not about decrees and laws and all that. It's about Jesus. O sea que si tenemos que hablar de la permanencia del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, la forma correcta de interpretar esto es la siguiente, que en el Nuevo Testamento encontramos la permanencia desde un punto de vista cristológico y cristocéntrico. ¿Por qué? Porque el mismo Antiguo Testamento dice que un profeta vendría más adelante en el futuro. Y Jesucristo ya en el Nuevo Testamento dice, porque las escrituras testifican acerca de mí. Cuando él dijo, ustedes estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces, vemos que permanece el Antiguo Testamento como escritura y también se cumple la permanencia de esa escritura en el Nuevo Testamento al encontrarse este aspecto cristocéntrico y cristológico del Evangelio. Es así como es que se halla la continuidad de un testamento hacia el otro. Y quiero decir esto, dijo Chonces, no se basa en mandamientos. La continuidad no está en los mandamientos, no está en las celebraciones de días de fiesta. La continuidad está en la profecía acerca del Mesías y su cumplimiento en Jesucristo. And so when Peter says, this is the word that was preached to you through the gospel, relating that to the word of the Lord endures forever. Um, that's the key, is that the gospel was articulated in some form, even in the Old Testament. Well, obviously, it wasn't real clear, but it was definitely enough that the people knew that something new was coming. And of course, the word of the Lord continues on, but that word in its details may change. So, for example, the circumcision is said to be everlasting in the Old Testament, but Paul says circumcision is nothing. So, in other words, there is a change. And so to say the word of the Lord is forever, endures forever, doesn't mean that every single commandment and all is still binding. Y es importante notar que cuando primero de Pedro dice que la palabra del Señor permanece para siempre, am, y que esa palabra del Evangelio os ha sido anunciada, es importante ver cómo es que esta palabra se enfoca en el Evangelio y que el Evangelio mismo conlleva esa novedad, eso nuevo que traía el Evangelio. Y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de que no se refiere en todo sentido a cada detalle del Antiguo Testamento, porque tenemos como, por ejemplo, el tema de la circuncisión, en donde se le dice a Abraham que se debía circuncidar todo varón de su casa, pero más adelante vemos cómo llega Pablo y dice que la circuncisión nada es. Entonces, allí podemos ver cómo es que no todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento permanece en el mismo sentido en el Nuevo Testamento y que debemos dejar el lugar para esa novedad que el nuevo pacto traía.
we'll be covering some of the same things in the coming questions. So I'll just close this question right now with we need to remember John chapter 1 that says the law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So we need to understand that right from the get go, it was stated by the Lord that the law is coming to an end. In other words, Moses law came through Moses, but now we're living in a new era, where grace and truth comes by Jesus Christ. And so when people talk about the permanence of the Torah, I think they need to ask themselves, what does this verse mean? I mean, it's saying there was a time when the law came through Moses. Now we're in a time where grace and truth come through Jesus Christ. Así que es importante que veamos que con esto que voy a decir vamos a ir terminando la pregunta, porque creo que mucho de lo que viene se refiere en las otras preguntas, se refiere y está relacionado a lo que se pregunta en esta primera pregunta. Pero quisiera terminar nada más con la reflexión que tenemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice expresamente y directamente, porque la ley vino a través de Moisés, o la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Para todos aquellos que abogan o están luchando por la permanencia de la ley durante esta época, es preciso que reflexionen sobre el significado de ese verso, porque ahí dice, la ley fue dada por Moisés, pero implicando con ello una hora. Pero ahora hay una nueva era, una nueva época, la época en donde la gracia y la verdad son dadas o son hechas realidad a través de Jesucristo. Y tenemos que reflexionar sobre eso y preguntarnos, ¿qué significa que ahora en la nueva era Jesucristo es quien está trayendo o haciendo realidad la verdad y la gracia? ¿Cómo explicamos eso y cómo explicamos esa diferencia de tiempo y esa diferencia de era a partir de ese pasaje y cómo relacionamos eso con la permanencia de la ley? Y esa es la reflexión. Okay, let's move on to the next one, right? Right. Okay, vamos a entonces a movernos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2, dice así. En Salmos 119, 160 se afirma, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. A partir de este texto, ¿puede sostenerse que la ley mosaica es eterna? No necesariamente en el sentido de que siempre haya existido, sino en el sentido de que no tendría un fin. ¿Cómo entiende usted la eternidad que el salmista atribuye a los juicios de la justicia divina en relación con la ley dada a Moisés? Number 2, Psalm 119 and verse 160 states, the sum of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. Based on this text, can it be argued that the Mosaic law is eternal? Not necessarily in the sense that it has always existed, but rather that it will have no end. How do you understand the eternity that the psalmist attributes to the judgment of divine justice in relation to the law given to Moses? Hmm. Right. Well, we've already said that uh, the uh, the eternity is a word or never ending or everlasting is used of many concepts in the Old Testament. And it can't mean forever, because in the case of circumcision, which is said in the Old Testament to be forever, Paul says it's nothing, it's over, it's completed its task.
So there are many such concepts and words that were said to be eternal, and they were obviously lasted a long time, but that doesn't mean they don't have an end when the Messiah comes. Es importante que recordemos que ya hemos dicho, por ejemplo, acerca de la circuncisión en la pregunta anterior, dijimos que la circuncisión fue dada por estatuto perpetuo o por, digamos, para siempre o eterno, si se quiere traducir de esa manera. Pero al mismo tiempo vimos cómo Pablo viene en el Nuevo Testamento y nos enseña que la circuncisión nada es, dando a entender que ya no es un mandamiento vigente para nosotros bajo el nuevo pacto. Entonces, en base a eso nos podemos dar cuenta de que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son dichas que debían de existir para siempre o por estatuto perpetuo o por así decirlo, de una manera eterna, que cuando las vemos en su contexto original del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que deberían existir por mucho tiempo, por un periodo largo de tiempo, pero no necesariamente significa eso de que no tendrían un final. El ejemplo clásico, ya lo hemos mencionado, el de la circuncisión, es muy fácil de notar y de entender. Así que debemos tener eso en mente siempre que veamos el punto de la palabra para siempre, perpetuo o eterno. There are several scriptures that talk about judgment, and it specifically relates that judgment to the gospel, not to the law. And in Romans 2:16, it says, "In the day when God will judge the secrets of people by Jesus, according to my gospel." So it's not Moses that judges people; it's Jesus. It's the gospel, and Jesus said, obviously, all judgment is committed to me. So it's not the law that judges people; it's Jesus, and He will do it righteously. Of course, I'll stop there and continue. Ahora es importante que nos demos cuenta, como dice aquí, que el juicio está relacionado con la ley o la gente lo relaciona con la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay pasajes claros en donde la palabra juicio está relacionada no con la ley, sino con el Evangelio y con Jesucristo. Como por ejemplo Romanos 2:16, donde dice, en aquel día cuando los secretos de los hombres serán juzgados conforme al Evangelio, conforme a Jesucristo. Entonces ahí vemos directamente que el juicio, todo el juicio ha sido entregado al Hijo, a Jesús. Y eso lo vemos corroborado también en palabras del Evangelio, donde dice, porque todo el juicio ha sido dado al Hijo. Y pues ahí podemos ver en las escrituras del Nuevo Testamento que el juicio como tal no se relaciona con la ley mosaica, sino se relaciona con el Evangelio y con Jesucristo. Uh, to say that the Mosaic law uh, will have no end, it does not appear to be a correct statement. In light of Ephesians 2 and Colossians 2, Paul says specifically that the law ended. All of it was nailed to the cross. Why? So that Jew and Gentile could be brought into one body. As long as the law stood, Jew and Gentile had to be kept apart. But the law was taken away in order that Jew and Gentile and a new humanity could be created. And and so obviously Jesus didn't just throw the law aside; he fulfilled it. So in fulfilling it, he ended it, took it away, and brought Jew and Gentile into one body. Así que decir que la ley es eterna no cuadra con lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en Efesios 2 y Colosenses 2, en donde nos dice que, bueno, y mientras
bueno, donde nos dice que de los dos pueblos hizo uno una nueva humanidad, dando a entender que mientras la ley estuviera vigente, tendría que mantenerse la división y la distinción, la diferencia entre judío y gentil, porque la ley para eso fue dada, para crear una diferencia o una distinción entre lo que era ser judío y lo que era ser gentil. Pero ya bajo la obra de Cristo a través de la cruz, vemos como Pablo nos enseña que al hacer de los dos pueblos una nueva humanidad, del judío y del gentil, una nueva humanidad, una nueva creación, eso implica de que la ley ya no está en el medio. Cristo no la anuló en el sentido de que nada más la borró y la quitó, sino que primero la cumplió. Y al cumplirla primeramente, eso hizo de que entonces ya pudiera pasar. Tenía que ser cumplida antes de poder ser abrogada. Entonces, él primero la cumplió, no la ignoró, sino al contrario, la llevó a total cumplimiento y al haberla cumplido, entonces ya podía quitarse de en medio para que de esa manera los dos pueblos pudieran ser uno bajo Jesucristo. When Jesus talks about judgment and other things in John chapter 16, verses 8 through 11, he specifically says that the Holy Spirit will convict people of sin, righteousness, and judgment. And in those three things, Jesus feels no compulsion to add Moses to it. He's not in the formula. It's of sin because they don't believe in me, of righteousness because I go to the Father, and judgment because the prince of this world is judged. So, in other words, all of these things, as Leon Morris points out in his commentary on John, are Christ centered. It's all about Christ. Again, the Lord has committed judgment to the Son. So, to say that we have to have the Mosaic law in order for people to be judged does not seem to be in accord with Scripture. Bueno, lo que tenemos que ver aquí es que en el Nuevo Testamento tenemos pasajes como el Evangelio de Juan, capítulo 16. Si no me equivoco, fue el verso 11 el que él mencionó, en donde Cristo mismo dice que el juicio es cristocéntrico, que ha sido entregado a él, y a través del Espíritu Santo dice que eh, primero se trae convicción, dice, se trae convicción a las personas por cuanto no han creído en mí, dice Jesucristo. Luego dice que se trae justicia a las personas porque yo voy al Padre. Y luego dice, y también se trae juicio en cuanto a que el Hijo del Hombre no ha sido todavía muerto y él traerá juicio, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, como dice el comentarista Leon Morris en su comentario a Juan, en todas esas tres partes, en ninguna se menciona a la ley mosaica. La ley mosaica no es el instrumento que Dios va a usar para traer a juicio a las personas, sino que, según el Nuevo Testamento, es Cristo mismo el centro y la herramienta que llevará a cabo el juicio de toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que ese juicio es cristocéntrico y en ninguna parte se le menciona a la ley mosaica. Uh, yeah, it seems like there's a scripture many people forget. In First Timothy 1, Paul said, the law is not made for a righteous person, but for the lawless. And then later in that setting, he says, according to the gospel of the glory of the what is it? The blessed God who entrusted me with the gospel. So, in other words, again, judgment is seen as being part of the gospel, and that the law was never intended for the righteous person, apparently, but for the lawless.
and he lists a bunch of sins there that it's for. So, in other words, when people are all concerned about the law and the believer, that seems to be, misdirected. Paul says the law is not for the righteous. Sí, acá John Sens dice, es importante notar que hay un pasaje que muchas veces se nos olvida o se le olvida a las personas, que es donde Pablo habla a Timoteo en la primera epístola, capítulo 1, versículo 9, que dice así, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y sigue hablando, dando toda una lista de personas que pues identifican el tipo de conducta que tienen y básicamente vemos que todas las personas que están mencionadas ahí no reflejan el tipo de vida de una persona bajo el nuevo pacto, sino que todas son identificadas como fuera de lo que es estar en Cristo. De esa manera vemos que la ley mencionada aquí dice que no fue dada para el justo, sino que todas las personas relacionadas aquí se relacionan con la ley, pero es para poder identificar la mala relación que tienen en cuanto al pecado. uh, y pues aquí lo expone la ley directamente. Ahora, en esto no tiene nada que ver lo que esta ley podríamos decir que permanece en un sentido eterno porque ya hemos visto que ya pasó, ¿verdad? Y que estamos en una nueva era. Y en ese sentido, pues lo que expone el pecado es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Yeah, we need to remember that Moses pointed away from himself in Deuteronomy 18, and he said, "The Lord will raise up a prophet like me. Him you must hear, or be cut off from the people." So, in other words, Moses didn't see himself as the judge. He saw this prophet that was coming. He would be the one that you must listen, hear him, listen to his words. And so that I think that's important because people seem to think that, Moses is an eternal entity or something. But even Moses knew that what he was doing was temporary, and the Lord would raise up another prophet, and that people must hear him, that he's the center, not Moses. Y aquí también debemos recordar que el mismo Moisés, él dijo, otro profeta Dios levantará como yo, a él deberéis escuchar. Ahí no dice Moisés que él iba a permanecer para siempre, como muchas personas piensan que Moisés es como algún tipo de ente o entidad que permanece eternamente y que hace todo tipo de juicio eternamente o que regula la conducta eternamente. No, lo que él dijo y predijo fue de que llegaría un profeta como él o semejante a él, que Dios enviaría y que es la palabra de ese nuevo profeta la que todos deberían de escuchar. Y que si alguien no se ajustaba a la palabra de ese nuevo profeta, entonces sería raído del pueblo. Es importante que notemos eso porque el mismo Moisés está diciendo de que el trabajo de él iba a ser temporal. Él mismo lo reconoce cuando dice que vendría otro profeta y que entonces la función de él, de Moisés, como legislador y como dador de juicio, llegaría hasta ese punto, cuando llegara el nuevo profeta. Y vemos que eso se cumplió en Cristo. O sea que el centro de todo lo que vemos en la Escritura es Cristo, no Moisés. Great. Maybe Ok, we should go on to the next one. sure. Número 3 dice así. Si la Escritura enseña que habrá un juicio final, ya sea entendido como el juicio del gran trono blanco o el tribunal del Mesías, parecería necesario que exista una ley conforme a la cual dicho juicio sea realizado.
considerando además que Apocalipsis 11:19 afirma que el arca del pacto está en el cielo. ¿Implicaría esto la vigencia de la Torá mosaica como estándar divino de juicio? ¿Cómo interpreta usted la relación entre el juicio escatológico, la existencia del arca del pacto en el cielo y la continuidad de la ley? Okay, number 3. If Scripture teaches that there will be a final judgment, whether understood as the judgment of the great white throne or the judgment seat of the Messiah, it would seem necessary that there be a law according to which this judgment is carried out. Considering further that Revelation 11:19 states that the Ark of the Covenant is in heaven, would this imply the continued validity of the Mosaic Torah as a divine standard of judgment? And how do you interpret the relationship between the eschatological judgment, the existence of the Ark of the Covenant in heaven, and the continuity of the law? Mm, right. Well, to say it seems necessary that there will be a law according to which this judgment is carried out, um, again, I think it's a little short-sighted to limit that to the Mosaic law. I mean, Paul said that, bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. So again, Christ has brought in a new order, and this new order has a new commandment in it to love one another as I loved you. So it's not like if you take away the Mosaic law, we don't have any law left. That isn't correct. There is a law. It's different than Moses, but it's still the law of Christ, which is love, not 613 commandments. Es importante mencionar que cuando nosotros pensamos de que la ley mosaica o la validez de la ley mosaica tiene que mantenerse como el estándar divino de juicio hasta el día escatológico, porque parecería que eso es lo correcto, realmente no es lo correcto, porque ya desde el tiempo presente vemos como Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6 que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Aquí se nos habla no de la ley mosaica, sino de la ley de Cristo, como la ley vigente para este tiempo. No es la misma ley que la ley de Moisés, pero sí es una ley que está vigente para todos bajo el nuevo pacto, y esta es la ley del amor. Eso es muy importante porque debemos darnos cuenta de que el hecho de que nosotros digamos de que ya no existe la ley mosaica como la ley de este pacto, no significa que nos quedemos sin ninguna ley, que es lo que la gente piensa, sino que ahora tenemos la ley de Cristo, que es la que debe de gobernarnos ahora y hasta el tiempo del juicio final, que es la ley del amor, y es en base a eso que entonces daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. Pero no implica eso de que la ley mosaica sea la ley que debe continuar hasta el día del juicio. Hmm. Uh, the Ark of the Covenant being in heaven is a beautiful thing. Obviously, that's a type and a shadow of Jesus, and it was a mercy seat. So again, obviously, Revelation is filled with figurative language and images. So I'm not sure totally what the significance of of the ark being in the heaven is, but it doesn't take away from the fact that what I said before, that there is a law, and I've already read several scriptures that say that the gospel will judge people, and when Jesus said the Holy Spirit would convict people of sin, he said of sin because they believe not in me. That's the sin that needs to be revealed
by the Holy Spirit. And again, we need to keep that in mind because people get all hung up on, people needing to be convicted of drunkenness or whatever. But the key thing is they need to be convicted of not believing in Jesus. That's really the issue, and that's going to be the issue of judgment. Whether or not how did a person relate to Jesus Christ? Ahora es importante que nos demos cuenta de que en lo personal, me parece una cosa muy linda que el arca del pacto esté en el cielo en esta visión. Y realmente no puedo decir cuál es el verdadero significado de la presencia de esa arca del pacto en el cielo. Sabemos que representa simbólicamente a Jesucristo porque la tapa del arca del pacto contiene el propiciatorio o el asiento de la misericordia, que es como también se puede traducir en lugar de propiciatorio, y eso representa a Cristo y su obra. Ahora bien, es importante que nos demos cuenta de que esta figura estando en el cielo y significando o simbolizando a Cristo, eso no quita en nada a lo que ya hemos dicho. Como les mencioné hace un rato, de que a través de la obra del Espíritu Santo se traería convicción a las personas. Y dice que el Espíritu Santo convencería al mundo, y luego la razón es porque no creen en mí. Y esto es muy importante porque el punto de diferencia, el punto de la disyuntiva aquí en cuanto a juicio es si crees en Cristo o no crees en Cristo. Y esta obra de revelar quién cree en Cristo, de traer convicción acerca de quién cree en Cristo y quién no cree en Cristo, es una obra que Cristo hace a través del mismo Espíritu Santo y no a través de la ley. Um, so I guess we could go to the next question. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sorry. Número 4. Jesús declara: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Según Mateo 23, 2 al 3. A la luz de esta afirmación, ¿implicaría esto que los discípulos y creyentes en el Mesías debían, al menos en este contexto, someterse a la enseñanza de los escribas y fariseos en cuanto a la interpretación y observancia de la ley de Moisés? ¿Cómo delimita usted el alcance y la vigencia de esta instrucción para los seguidores del Mesías? Vamos al inglés. Number 4. Jesus declares, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, observe and do it. According to Matthew 23, 2 to 3. In light of this statement, would this imply that the disciples and believers in the Messiah were, at least in this context, to submit to the teaching of the scribes and Pharisees regarding the interpretation and observance of the law of Moses? How do you define the scope and applicability of this instruction for followers of the Messiah? Well, we've covered some of this in the other questions. Creo que cubrimos algo de esto en las preguntas anteriores. So again, it's clear Jesus says these words to people who were under the law. So naturally, he told them to observe whatever they said that was in line with Moses, Así que because they were under the law. debemos recordar que, como dijimos anteriormente, muchas de las cosas que Jesús les dijo a las personas que hicieran, les dijo que lo hicieran guardando la ley porque ellos vivían bajo la ley del antiguo pacto. Todavía el nuevo pacto no había entrado. Obviously, in other contexts,
Jesus warned his disciples to not follow the scribes and Pharisees because they were hypocrites and they loved money and all that. So, I mean, you have to compare scripture with scripture. En otras partes, debemos recordar que Jesucristo les dijo a sus discípulos y a la gente que no siguieran la instrucción y la práctica de los fariseos y de los escribas, porque ellos amaban am, todo lo que era público, amaban el dinero y pues simple y sencillamente pues los calificó de hipócritas y les dijo a las personas que no hicieran y no siguieran lo que ellos hacían. Obviously, again, Jesus pointed to a time when this perspective would come to an end because he told the Pharisees and scribes in Israel that the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bringing forth its fruits. So so Jesus was prophesying that this economy was going to come to an end, and that he was going to give the kingdom to basically the more of the Gentiles, because they listened to the gospel. Ahora es importante que nosotros notemos la diferencia de contexto cuando estamos hablando de los escribas y fariseos, porque hay diferencias de contextos en los mismos evangelios. Ahora bien, otra cosa importante que tenemos que mantener en mente es que cuando está hablando de escribas y fariseos, hay una ocasión donde Jesucristo mismo reconviniéndolos, les dijo a ellos, porque se oponían a su persona y a su enseñanza y a su obra, que les dijo que el reino, le dijo a los escribas y fariseos, como líderes del pueblo, les dijo que el reino de los de Dios o el reino de los cielos sería quitado de ellos y les sería dado ese reino a otra nación que produjera verdaderos frutos de él, dando a entender que daría paso eso a todos aquellos que de verdad creyeran en Jesús como Mesías, tanto de los judíos como también de los gentiles, y es ahí donde nosotros entramos en esa figura. So the question, how do you define the scope and applicability of this instruction for followers of the Messiah? I would say that basically this statement is not valid for the disciples as history went on, and you have the cutting of a new covenant and a new commandment and the law of Christ. In other words, they're not under this uh, old covenant later. They are now, but not later. So you have to consider the movement of redemptive history to a new era. Ahora es importante ver la última parte, cómo definiría tanto o delimitaría tanto el campo de acción como la aplicabilidad de esta instrucción para los seguidores del Mesías. Bueno, lo que tengo que decir aquí, dice John Sens, es que aplicaba en aquel entonces para sus discípulos porque todavía estaba el antiguo pacto. Pero cuando el nuevo pacto llegó, dejó de aplicar inmediatamente esa instrucción. ¿Por qué? Porque ya estaban bajo un nuevo pacto, una nueva instrucción, nuevos mandamientos, y en ese sentido había entrado una nueva era, la era del nuevo pacto. Y esa instrucción ya no pasó desde el momento en que murió Cristo y resucitó, porque entró una nueva era y ya no aplicaba más. Believers are to listen to the words of Moses. The Lord will raise up a prophet like me, hear him. So, in other words, we are to direct our obedience to the words of Jesus, not that we throw Moses' words out, but the point is, Moses wrote of Christ. So, Moses was Christ centered, and we are to be Christ centered in listening to the Son. Ok, esto es bastante interesante y bueno. Está diciendo nosotros, claro que debemos leer las instrucciones de Moisés. Claro que debemos escuchar a Moisés.
Y claro que debemos incluso obedecer a Moisés. ¿En qué sentido? En este sentido, que Moisés nos dijo directamente, Dios levantará a otro profeta en el futuro semejante a mí. A él oiréis, a él obedeceréis. O sea que si hemos de escuchar las instrucciones de Moisés, debemos entonces dejar de enfocarnos en él y enfocarnos en Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés mismo nos dijo que hiciéramos eso. Y también lo confirma Jesucristo mismo cuando él dice, porque de mí escribió Moisés. Entonces, ponerle instrucción, perdón, ponerle atención a Moisés no implica y no se está refiriendo a estar guardando mandamientos, celebraciones, días de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Oír, oír y poner atención a Moisés significa escuchar a aquel y poner la vista y la atención en aquel de quien Moisés profetizó como aquel que había de venir, como aquel profeta que tomaría el lugar de él y a quien todo el pueblo debería de escuchar. Y aquel que no escuchara a ese profeta debería ser raído o quitado del pueblo. Esas son las palabras y Jesús corroboró eso. So we know that the Pharisees and scribes were stuck on the letter of the law, and Jesus told them that they missed the weightier matters of the law, to care for widows and orphans and the poor. Sabemos que los fariseos y los escribas estaban atorados, estaban estancados en la letra de la ley. Sabemos que no hacían caso de los huérfanos, no atendían a las viudas, ni mucho menos se compadecían de los pobres. O sea, se ponían a guardar cosas a la letra de la ley, pero lo más importante, según Jesucristo, que era eso, en cuanto a eso no ponían atención. Think about the commandment not to commit adultery found in the Ten Commandments. Piensan del mandamiento de no cometer adulterio que se encuentra en los 10 mandamientos. It was obviously pretty easy to define adultery in that context of Israel. Así que era bastante fácil definir lo que significaba adulterio en ese contexto en Israel. But there's something much deeper that most people miss. Pero hay algo mucho más profundo que la mayoría de la gente se pierde, que no lo logra ver. What is the real problem with adultery in terms of the teachings of Jesus? ¿Cuál es el verdadero problema, el problema real en cuanto al adulterio, según la enseñanza de Jesús? The main thing about adultery is that it violates the union of Christ and his bride. And that's the picture, the main picture of human marriage is that Christ loves the church and gave himself for it. So to commit adultery is to violate that image of Christ and his body. And that's obviously a horrible, terrible thing. But most people Lo- don't think like that. They just think of breaking a commandment, but there's much more involved. Debemos notar que la mayoría de la gente solamente ve esto superficialmente y lo ve como la transgresión de un mandamiento. Pero aquí lo que el Nuevo Testamento nos enseña es que el matrimonio, la unión de Cristo y su esposa o su novia, que es la iglesia, representa la pureza y la belleza del matrimonio. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar el tema del adulterio en el Nuevo Testamento, lo que significa en profundidad es que se está violando o va en contra de la figura de la pureza matrimonial entre Cristo y su novia o su esposa, la iglesia. Y eso es una cosa horrible y detestable de ver cuando se corrompe esa figura que es presentada como santa. Entonces, el adulterio
ir en contra de esa santa institución y esa santa situación y condición de vivir en matrimonio. Hmm. All right. Guess we could go on to number 5. Vamos a la número 5, perdón, disculpen un momento. Ok, número 5. Si la ley mosaica dentro de su propósito condenaba los pecados de los israelitas, entonces la ley de Cristo en el Sermón del Monte, al intensificar la ley de Moisés, no llevaría a una mayor condenación o incrementaría el peso de su propio yugo bajo el nuevo pacto. Y la pregunta que viene a continuación sería, ¿el Sermón del Monte sigue perteneciendo a la ley mosaica o no? Sería la pregunta. Okay, number 5. If the Mosaic law in its purpose condemned the sins of the Israelites, then wouldn't the law of Christ in the Sermon of the Mount, by intensifying the law of Moses, lead to greater condemnation or increase the burden of its own yoke under the new covenant? And finally, does the Sermon on the Mount still belong to the Mosaic law? Yeah, good question. Again, I think here it's important to stress, as I said earlier, that the Gospels represent a transition. And so the Sermon on the Mount is sort of like an overlap of the old and the new. And Jesus wants people to understand that he's not coming in a vacuum. He knows that he's coming as the fulfillment of the Old Testament laws and types and shadows. And he wants people to understand that he's not just a fly-by-night person coming on the scene. Ahora es importante que nos demos cuenta, y vuelvo a repetir, que Cristo ministraba en ese periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando ya el Antiguo estaba finiquitando, estaba terminándose y el Nuevo estaba todavía por empezar. Y es en ese tiempo en donde Jesucristo aparece y utiliza cosas de la ley mosaica para decir de que la ley de él no está apareciendo de la nada, que no es una ley que no tenga ningún tipo de conexión con la ley mosaica, cosa que, aunque es la ley de Cristo no aparece sin ningún tipo de relación con la ley de Moisés. Claro que tiene relación con la ley de Moisés, aunque no es lo mismo, pero sí tiene una relación con la ley de Moisés. Y lo que está diciendo aquí en el Sermón del Monte es de que en ese sentido, él cumplía, Cristo cumplía todas las prefiguraciones, todos los tipos y las sombras que la ley del Antiguo Testamento presentaban respecto al ministerio de Cristo o del Mesías. En ese sentido, podemos ver que la ley de Cristo en el Sermón del Monte, pues no empieza de cero y no empieza totalmente desligada de lo que era la ley de Moisés. En ese sentido, hay una conexión, aunque es importante otra vez notar que no es lo mismo. Ley de Moisés es una cosa y ley de Cristo es otra. Uh, it's pretty clear that I would say overall the Sermon on the Mount does not belong to the Mosaic Law. It is essentially pointing to something new, and I think that's seen at the end of the Matthew 5 through 7, where you have the building on sand or on rock, and you have the Pharisees and scribes being amazed at his authority and that he taught, with authority, unlike their teachers. So I think that's all pointing to a new a new order. And so I think again there's overlap, but the point is Jesus is essentially saying, excuse me, I'm bringing something new, and you've heard it said of old, but I say to you. Ujú.
Ok, aquí el teólogo John Sens nos dice interesantemente que desde el punto de vista de él, la ley, o perdón, el sermón del monte no es ah, la ley mosaica, meramente intensificada, ¿verdad? La ley, perdón, el sermón del monte apunta hacia algo mayor, más grande, por venir en lo que es el nuevo pacto que está pronto a ser inaugurado tras la muerte de Cristo, pero se refiere a la ley de Cristo y no a la ley mosaica. Vuelvo a repetir, como dijo él, no quiere decir que no haya ninguna relación con la ley mosaica, pero la relación no la hace equivalente a la ley mosaica. Entonces podemos ver esto en varias formas. Primero, cuando él dice, eh, hace los contrastes básicos, cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, ley de Moisés, pero yo os digo, entonces, ley de Cristo. Entonces, vemos cómo hay una diferencia entre una cosa y la otra. No es nada más una mera intensificación, no es nada más una mejor interpretación de la ley mosaica y seguir siendo ley mosaica. No, es un nuevo nivel, un nuevo estándar para un nuevo pacto, para una nueva creación. Entonces, en ese sentido, el Sermón del Monte no es la ley mosaica. Aparte de eso, no solamente en el contraste, en el sentido de que oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, podemos ver esa novedad de la ley de Cristo, sino también cuando termina todo el mensaje, podemos ver cómo es que los mismos escribas, fariseos y la gente en general se daban cuenta de que él hablaba con una nueva autoridad que no tenían los maestros antiguos, ya sea que fueran sacerdotes, ya sea que fueran escribas o fariseos. La autoridad con la que Cristo enseñaba era una nueva autoridad que pertenecía a un nuevo orden. Yeah, I think we need to remember too that there were several levels of God's perspective in all of this that we need to remember. Uh, the Mosaic Law wasn't just to condemn the sins of the Israelites, and uh, the Sermon on the Mount uh, lead to greater condemnation or increase the burden of its own yoke under the new covenant. Well, the answer is no to that. I mean, Jesus said, "Come to me, you who are heavy laden, and I will give you rest or Sabbath." And so my burden is light. Not that it's easy, but it's light, whereas the burden of Moses, nobody could bear. And it just condemned people. So Jesus' new covenant perspective is more on the gracious side than just condemning. And we need to remember that again that Moses wrote of me, which speaks of the sacrificial system. There was an atonement for sin. There was mercy for those who, forsook their sin. So that has to be kept in mind too. Ahora, es importante mencionar cuando estamos hablando del Sermón del Monte, de no pensar de que nada más es una intensificación y en este caso un incremento de la carga de su propio yugo bajo el nuevo pacto. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando leemos otros pasajes, incluso dentro del mismo Evangelio de Mateo, podemos ver cuando Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero o liviano, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que este yugo, la ley de Cristo que le estaba enseñando, pues ahí dice que es liviano y ligero. Es lo opuesto a la incrementación de una carga. El que sí se consideraba un yugo pesado era el de la ley mosaica, como lo incluso lo vemos a través de
las declaraciones de los apóstoles que se dan después, cuando por ejemplo Pedro dice, una carga o un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pero en cuanto al yugo de Cristo, era un yugo que no era pesado, era yugo liviano. Y dice John Sens, quizás no podemos decir que era sencillo o fácil, porque una cosa es fácil o sencillo y otra cosa es menos pesado o más ligero. Y en este caso Jesús dijo que su yugo era mucho más liviano, mucho más ligero, no necesariamente mucho más fácil, pero sí en cuanto al peso, el de Cristo era más liviano que el de la ley mosaica, definitivamente. Hmm. Yeah, I'd be interested in the feedback from the brothers and sisters that have heard this. Well, we'll go back to them. Let's see what they think, if they have any other questions or comments. Mhm.